tipo de actos tiende a romper un poquito lo que es la dinámica de venir, dar clase, tomar apuntes, examinarse, etcétera, etcétera. Y de lo que se trata es que cuando tenemos a una persona que yo entiendo que nos puede aportar algo para salir de nuestro mundo ordinario, de nuestra cotidianidad, y ofrecernos la visión de otro país, de otros problemas, de otra realidad, pues es una oportunidad estupenda, ¿no? Y entonces, pues teniendo aquí la posibilidad de ver a una persona de otra generación, sigue siendo joven, pero bueno, pues de otra generación, que ha vivido en un país distinto, como es Argentina, y que ha conocido pues acontecimientos dramáticos, como ha sido pues el terrorismo activista de los montoneros y la reacción de la junta militar y de la dictadura militar de siniestro recuerdo. Acaba de salir una película que se llama Argentina 1985, creo que está en HBO, no, en Amazon Prime. Y cómo no, con Ricardo Darín, que es el actor argentino por excelencia. En fin, quizás no sea su mejor papel, porque es un actor estupendo, pero vamos, es un que representa al famoso fiscal que enjuició en el gobierno de Alfonsín, que fue el primero que vino después de la dictadura de los generales, decidió enjuiciar a los militares golpistas, lo cual fue un escándalo, claro, porque gran parte del establishment estaba a favor de una ley de punto final, de que no se produjeran, en fin, tumultos después del final de la dictadura, etcétera, etcétera, y aquello pues fue una especie de intento de regeneración democrática. No todos los miembros de la Junta fueron condenados, pero algunos sí fueron condenados, algunos murieron en la cárcel con cadena perpetua, y fue pues la primera vez que un propio país enjuicia a sus dictadores, ¿no? Entonces es un ejemplo interesante, pero bueno, atrás queda pues el horror de las prácticas de la Junta, del terrorismo de Estado. El terrorismo siempre es terrible, pero claro, cuando además es organizado por el Estado, pues es todavía más terrible. Entonces, pues hay muchísimas películas sobre ese tema. Se llama La sombra de sus ojos, ¿no? O, La sombra de sus ojos, si no habéis visto, es una película... El secreto. El secreto de sus ojos, perdón. Excepcional, sobre precisamente este tema, y describe lo que es la realidad, lo que era la realidad argentina en aquel momento, ¿no? Entonces, supongo que ahora que empieza el mundial este rarísimo que tenemos en Qatar, pues lo que más os sonará de Argentina es a ver si Messi gana la Copa o no con el equipo de Argentina, ¿no? Porque Messi es lo más conocido de todo Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que sabéis de Argentina? Porque nosotros los mayores, pues a lo mejor conocemos los tangos de Carlos Gardel, Daniel Barenboim, por supuesto Ricardo Darín, el Papa Francisco es argentino, el primer jesuita que accede al papado, pero bueno, lo que no sabemos a lo mejor es que Argentina, que parece que es un desastre, etcétera, es uno de los países más ricos del mundo. Produce más cereales que Ucrania. Ucrania, ya sabéis que están los barcos ahí, que si los rusos los dejan pasar, no los dejan pasar, y que está subiendo el precio de todo en los supermercados, y tenemos una inflación desbocada, etcétera, etcétera. ¿Por qué Ucrania? Y por eso pues los alemanes en la paz de Brest se quedaron con ella, y Hitler trató de avanzar y de quedarse con Ucrania. Las tierras negras de Ucrania son el granero de Europa, y la mayor parte del pan que consumimos pues viene de Ucrania. Bueno, pues Argentina produce más cereales que Ucrania, Es uno de los principales productores de carne del mundo. Tiene unas inmensas reservas petrolíferas en el yacimiento de Vaca Muerta. Y, bueno, tiene más o menos los mismos habitantes que España, unos 47 millones. Lo que pasa es que es un país tan amplio que tiene solamente España entera cabe en la provincia de Argentina, ¿no? Creo. De Buenos Aires, perdón. Una área metropolitana que cuenta con 17 millones y medio de personas, mucho más que Madrid con 6,6, ¿verdad? Pero el resto del mundo, pues Argentina es el octavo país del mundo por superficie y España es el 52. Eso sí, Argentina tiene un PIB de 483.000
millones de dólares, es el 30 del mundo y una renta per cápita de 10.000, mientras que España pues es el 16 del mundo con 1.390 y 29.233 en renta per cápita. Entonces, lo que es interesante, y por eso pues vamos a preguntarle a Susana qué es lo que ha pasado. Argentina, que era una potencia mundial en los años 30, los años de Gardel, gloriosos, si vais a Buenos Aires, pues es el París del hemisferio sur, es una ciudad alucinante, etcétera, etcétera, grandísima. ¿Qué ha pasado para que un país tan riquísimo como Argentina se vea sumido en, digamos, una catarsis económica, una catarsis política, etcétera, etcétera? Aquí tenemos una inflación, bueno, en octubre era del 7,3%, en Argentina del 83%. Bueno, pues el secreto, yo creo, aunque nos va a contar muchas más cosas Susana, y luego sí os pediría que si tenéis alguna duda pues preguntéis, es que Argentina pues lleva sumida en gobiernos populistas desde hace mucho tiempo. Populismo está de moda ahora mismo, tenemos a Trump, tenemos ahí pues el tema del Brexit, etcétera. Ahora parece que solamente el 32% de los británicos está a favor del Brexit, visto lo visto, a estas alturas. Gobierno populista, argumentos populistas, los fake news de Putin metiéndose en todo lo que pueda desestabilizar Occidente, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es el populismo? ¿Por qué aparece el populismo? Y el populismo es realmente lo que se carga los gobiernos, los que se carga la estabilidad. Yo daría una definición así aproximativa. El populismo es ofrecer soluciones fáciles a problemas muy complejos, con fórmulas estereotipadas que llaman a lo que uno quiere oír más a lo que uno tiene que oír. Y eso es pues lo que provoca un desmantelamiento de los equilibrios políticos, económicos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, voy a presentar rápidamente aquí a nuestra conferenciante, Susana Margarita Berry Ramos Mejía del Campo. ¿Me he comido algo? Bueno, la famosa Susana del Campo, nombre de casada. ¿Quién es Susana del Campo? Es doctora, es médico, pero no es doctora en medicina, es doctora en Derecho. Ha hecho las dos cosas. Fue médico en neumología, supongo que algo del COVID debes saber, ¿no? Sobre la influencia de los pulmones. Ha ejercido en hospitales públicos en Argentina durante prácticamente toda tu vida activa, ¿no? 40 años. Y luego de repente es médico desde el 71 y en el 2003 decide estudiar Derecho. Le preguntaremos que por qué. A ver si estos alumnos que además de estudiar empresarial están estudiando Derecho, les dices qué interés tiene estudiar Derecho, que aparentemente pues parece que no es muy interesante para gran parte de la gente. ¿Por qué estudiar Derecho a estas alturas? Entonces, bueno, pues por partida doble, Susana ha vivido la realidad argentina, ha conocido la Argentina de su infancia, la Argentina previa a la dictadura, la Argentina de la dictadura 1976-1983, ¿no? Así es. Eso es. Con todos los episodios tremendos, pero también nos va a dar la otra cara de la moneda, es decir, que la dictadura no surge de la noche a la mañana, sino que existía ya un clima de violencia, de secuestros, etcétera, etcétera, previo en la primera década de los años 70, en la primera mitad de la década de los 70, y bueno, pues no quiero extenderme mucho más, sino que, bueno, pues quiero que nos cuentes un poco para gente que no conoce Argentina, que no sabe lo que pasó, pues cómo se vivía en Argentina, cuál era tu experiencia en Argentina cuando naciste, tus primeros años, y luego cómo se fue degradando el tema y en qué punto estamos actualmente. Y luego, pues, esperemos que hicimos un pequeño diálogo y podáis participar también, que sé que os cuesta, que sois bastante reticentes a participar. En este caso, pues, ya es lógico porque sabéis poco de Argentina. Yo también, es una historia complicadísima, pero bueno, sepáis que la viuda, la segunda mujer de Perón, que es la referencia populista en Argentina, el gobierno actual
es uno de los que se reclaman peronista, etcétera. No se sabe muy bien lo que es el peronismo, no lo voy a explicar, pero María Isabel se llama, ¿no? María Estela de Perón sigue viviendo en Madrid, con 91 años, ¿verdad? Así es. Con 91 años sigue viviendo en Madrid, en Puerta de Hierro. Su famosísima Evita, que se hizo hasta una ópera sobre Evita, y Joy Weber, que fue la primera mujer de Perón. Esta fue la segunda. Al morir Perón se hizo cargo del gobierno argentino y fue la que trajo la dictadura. Sigue viviendo en Madrid con 91 años. Hoy, en Puerta de Hierro. Podremos ir a entrevistarla después, a lo mejor. Bueno, Susana, sin más dilación, te paso la palabra y a ver, cuéntanos un poco. Muchas gracias. La generación, qué es lo que hay que hacer para evitar el populismo, para evitar el terrorismo, para evitar la dictadura y para poder vivir una democracia, que es complicado. Muchas gracias. Primero quiero contarles qué es el populismo, por lo menos en mi país. El populismo es una política de gobierno, a mi gusto, equivocada, que se vale de los pobres para perpetuarse en el poder. Es decir, se vale con dádivas que no tienen contraprestación, es decir, produce subsidios, pero esos subsidios no son con contraprestación. Hace un proteccionismo, entre paréntesis, de las empresas, pero no les deja subir los precios. No les deja, hace control de precios, no se pueden subir los precios de los alimentos ni de nada que compres, pero tampoco se puede importar nada. Las empresas empiezan a quebrar al no poder producir y al no poder aumentar los precios. El gobierno dice que hay que aumentar los sueldos y las empresas no pueden aumentar los sueldos porque no pueden importar y no pueden producir. Entonces se hace todo una gran bola de nieve que termina echando gente en la calle y gente cada vez más pobre. Lo que es el populismo, por lo menos en Argentina, es una fábrica de pobres. Los pobres siempre han sido usados por todos los gobiernos. Es decir, los pobres son una especie de máquina de mantener gobiernos. A los gobiernos no los mantienen los ricos, los mantienen los pobres. Porque son su leitmotiv. Yo les voy a dar, yo les voy a dar, yo les voy a dar, vótenme, yo les voy a dar, los pobres los votan y ellos se quedan eternamente en el gobierno. Es algo así como, te rompo la pierna, pero vos me agradecés que te regalen las muletas. Una cosa por el estilo. Yo nací en 1947, a un año del ingreso de Perón a la política. Perón, cuando ingresa a la política, es el ingreso del populismo a la política en Argentina. Hasta ese momento, todos los gobiernos habían sido conservadores. Conservadores, nacionalistas, muchos radicales, pero habían llegado a un punto, en 1930 empieza todo, cuando llegan a un punto que ya los gobiernos radicales no podían contener a su propia masa trabajadora. El gobierno radical es el equivalente del socialismo aquí, más o menos. Sí, es una centro-derecha. O sea, está el comunismo, el partido... El centro-izquierda, perdón. Es el socialdemócrata. Socialdemócrata es el radicalismo. Si nosotros les llamamos radicales, son de centro-izquierda. Gobernaban hasta esa época, en 1930, con un presidente que se llamaba Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen sufrió un levantamiento. Hay una película muy vieja que se llama La Patagonia Rebelde, que sufre un levantamiento de los obreros de la Patagonia que no les pagaban, los grandes hacendados, dueños de la Patagonia, no les pagaban sus sueldos, estaban en la última miseria y se rebelan. Se rebelan contra el gobierno de Yrigoyen, y Yrigoyen les manda las tropas, termina matando a todos los obreros mueren. Si ven la película, lo buscan en internet, debe estar, es tristísima la película, tristísima. Bueno, y eso hace caer al gobierno de Yrigoyen. Pero en vez de ser suplantado por otro gobierno, viene un militar que se llamó Uriburu. Y empieza la década infame. Se llama la década infame, pero en realidad termina en el 46, cuando viene Perón. Así que es una década, somos raros los argentinos, es una década que dura 16 años. Después de Uriburu, empieza un gobierno militar, pero los militares tampoco se llevan bien entre ellos, somos raros los argentinos. Vienen militares, se supone que todos se llevan bien, no se llevan bien.
Entonces se empiezan a pelear entre ellos y ahí aparece Perón, que en esa época era coronel y había enviudado de una señora con la que se había casado, que nunca supimos nada de ella porque era la primera mujer de Perón. Había enviudado, era coronel y estaba en esa revolución de Uriburu. Él fue un golpista, cosa que ahora, por supuesto, los peronistas de ahora niegan, pero Perón fue el primer golpista con Uriburu. Perdona que te interrumpa un momento, Susana. Hay un detalle importante que me contaste respecto de Perón, y es que Perón había sido el delegado militar en la Embajada Argentina en Italia con Mussolini. Sí, sí, en esa época, cuando estaba en la revolución de Uriburu, va como agregado militar a Italia. Allí conoce a Mussolini y se empapa de las ideas de Mussolini, las ideas socialdemócratas de Mussolini, medios al socialismo, medios al nazismo, le gusta. Se cruza un poquito y viene y se charla con Franco y se empapa de las ideas de Franco y vuelve a la Argentina, ya no como ministro de guerra, sino como ministro de trabajo. Cuando vuelve como ministro de trabajo, se hace amigo de un partido que se llamaba Laborista, que era un partido de centro-izquierda. Y él empieza a pensar en traerse a los obreros para su lado, para su redil. Y se los va trayendo con mejoras laborales, con mejoras en la jubilación, con mejoras en los votos, con mejoras... Es decir, les va dando cada vez con aumentos de salarios y los obreros empiezan a confiar en él. Por aquella época conoce a Evita, se llamaba María Eva Duarte, que era una actriz de segunda línea, la conoce yendo a él como militar a San Juan. San Juan es una provincia de la cordillera, había habido un gran terremoto, entonces los militares fueron a ayudar por el terremoto. Y Evita como actriz fue a actuar por el terremoto. Ahí la conoce Evita y se casa con ella. Y empiezan los dos la gran campaña para su asunción en la política. Tanto que Evita, Perón era coronel en esa época, a Evita le decían la amante de los coroneles. Por lo menos así le decían, si era o no, no les puedo decir porque yo no había nacido todavía. Ministro del Trabajo, hace todas estas beneficios para los... que eran buenos, eran cosas buenas para los obreros. Y los obreros empiezan a quererlo a él. Pero resulta que el presidente de ese momento, Castillo, dice, me va a sacar la presidencia. Entonces lo encarcela y lo manda a una isla que se llama Martín García, que está en el medio del Río de la Plata, que está enfrente de la ciudad de Buenos Aires, y ahí iban presos los presidentes, los diputados, es decir, cualquier político que iba preso a Martín García. Lo llevan a Martín García, lo encarcelan, y Evita en Buenos Aires levanta a los obreros, y es lo que se llama el 17 de octubre, el Día de la Lealtad, cuando todos los obreros van a pedir que Perón vuelva, que lo traigan, porque Perón era el único que los beneficiaba. Así que Perón vuelve, el Día de la Lealtad, 17 de octubre, desde ese día. 1946. Llaman a elecciones, gana Perón Quijano como presidente. Primer presidencia de Perón, muy buena. Muy buena, no tengo nada que decir. Perdona, en 1946, para que os situéis, en España es el momento del aislamiento de Franco. Cuando después de haber perdido la Segunda Guerra Mundial Alemania, todos los embajadores se retiran de España por una sanción de las Naciones Unidas, y España se queda realmente aislada y empieza el periodo de la autarquía en España. España está como Putin ahora, totalmente. Los únicos embajadores que se quedan son el embajador de la Santa Sede, del Vaticano, y el de Argentina. Y Argentina, en aquel momento, es la que ayuda al régimen de Franco enviando barcos de trigo, enviando carne, etcétera, etcétera. De ahí esa relación tan estrecha, y lo que has mencionado antes de que había conocido a Mussolini y había conocido a Franco. Sí. Es decir, Argentina es la que realmente le echa una mano a Franco en un momento tan complicado como 1946, que es el momento en el que Perón toma el poder. Bueno, llega el primer gobierno de Perón, muy bueno el primer gobierno. En esa época los presidentes duraban 6 años, o sea que tenía que tener
la presidencia hasta el 52. Muy buen gobierno, instala el voto femenino. El voto femenino ya estaba planteado, lo planteó por primera vez Alicia Moró de Justo en el 1911, creo, por ahí. Lo que pasa es que era socialista Alicia Moró de Justo. Inclusive hubo una intendenta que se nombraron mujer, pero no prosperó el voto en esa época, y Perón lo instaló. Es decir, dicen que fue una conquista de Evita, probablemente haya sido, instaló el voto femenino. Entonces se gana a todas las mujeres. Termina la presidencia, ¿quién gana el segundo año, en la segunda periodo? Perón. Pero resulta que se muere Evita. Evita era la cara de Perón. Evita era la que levantaba las masas. Evita había puesto una oficina cerca de la Casa Rosada, donde ella estaba desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche recibiendo gente. Entonces la gente le iba a pedir cosas y ella le daba, claro, le daba con mi plata. No era la plata de ella, era la mía, eran mis impuestos. Entonces a todo el que le pedía le daba. Dio casas, dio... lo que más daba eran máquinas de coser y bicicletas. ¿Sí? Eso repartía a diestra y siniestra máquinas de coser y bicicletas. Creo que le debe haber regalado una bicicleta al Papa, porque el Papa es peronista desde aquella época. Además tiene fotos con Evita y el Papa era bebé y lo tenía en brazos. Sí. Bergoglio, sí. Así que ella regalaba bicicletas, regalaba máquinas de coser, toda la gente contenta, todos los obreros peronistas, no había nadie que no fuera peronista. Pero claro, tanta magnanimidad y políticas populistas hicieron que el pueblo cada vez se empobreciera más. Un gobierno que había empezado con inflación cero, no tenía inflación, pero cuando empezó, terminó, no sé, con el 400 o 500% de inflación, una cosa espantosa, la gente no tenía que comer. Y si no eras afiliado al partido peronista, no comías, o no conseguías trabajo. Es decir, para conseguir trabajo había que estar afiliado. Mi mamá. Nosotros tenemos un apellido que es español, pero que en Argentina representa a las familias patricias. Entonces mi mamá, que vivía de su trabajo y ya estaba divorciada, así que me tenía que mantener a mí, fue a pedir un trabajo y le dijeron que no, que por su apellido no podía tener trabajo. Es decir, así se discriminaba en Argentina. Si tenías un apellido que a ellos no les gustaba, o si no estabas afiliado al partido peronista, no tenías trabajo ni comías tampoco. No podías hacer nada. En ese momento la iglesia se pone en contra de Perón. Evita muere, pero ya no tenía quien lo defendiera. Y la iglesia se le pone en contra. Y Perón no encuentra nada mejor que vamos a perseguir sacerdotes. Los sacerdotes hasta ese momento usaban tonsura. Yo no sé si ustedes saben, la tonsura era una parte sin pelo en la coronilla que los identificaba como sacerdotes. Tuvieron que sacarse la tonsura, dejarse crecer el pelo, porque si los veían por la calle los mataban. No solamente mataron sacerdotes, incendiaron iglesias. Eso lo vi yo personalmente, las iglesias incendiadas. Es decir, los que éramos católicos fuimos yo tendría 7 años, a recorrer las iglesias incendiadas, una forma de desagravio para las iglesias. 1950, yo tenía 7 en 1954, 55. Y los militares eran más católicos que los peronistas. Yo creo que eran más católicos que el Papa, no sé, pero eso no se podía obviar, es decir, que no se comiera, que no hubiera trabajo, que se persiguiera a la gente por sus ideas, todo eso lo aguantaban. Pero que se atacara a la iglesia ya era demasiado. Tanto que la Revolución Libertadora, la del 55, la que saca a Perón, lo hizo bajo un lema que se llamaba Cristo vence. Y el logo, en esa época no se llamaban logos, era un escudito, que era una cruz
con una B abajo, que lo llevábamos en la solapa. Eso lo llegué a llevar yo. Una cruz con una B abajo y quería decir Cristo vence. Todos los que no éramos peronistas a mí me lo pusieron, yo era chiquita. Mi papá en aquella época era militar también y ya estaba retirado, porque por supuesto estaba retirado porque estaba en contra de Perón. Entonces, él fue uno de los que fue a avivar que se fue Perón y yo me acuerdo de la revolución del 55, fue terrible. Fue terrible, las bombas caían en la Plaza de Mayo que parecían frutas que tiraban de los aviones. Fue terrible. Estuvo la mamá de mi yerno en la Plaza de Mayo en ese momento, me lo contó también, ella era más grande que yo y lo vivió más, yo lo viví de 7 años. En esa época, como había muchas revoluciones, en las casas se compraba fideos y arroz para tener por las dudas, entonces salieron mi mamá y mis tías a comprar fideos y arroz, yo las miraba por la ventana. Todavía no habían empezado a caer las bombas y mi mamá y mi tía venían de enfrente y yo empiezo a ver que los hombres se tiran al suelo, hacen cuerpo a tierra y mi mamá hacía así con los dedos y era que veía caer las bombas. Fue terrible. Esa noche hubo un apagón en todo Buenos Aires y el recuerdo que tengo yo es de mi abuela, mi mamá y mis tías arrodilladas rezando el rosario. Ese es el recuerdo de esa época. Fue un día terrible el 16 de septiembre del 55. Bueno, ahí empezó la Revolución Libertadora, que el hombre que la comandó se llamaba General Lonardi. Era un hombre ultracatólico, decente, honrado, que dijo en 2 meses o 3 voy a llamar a elecciones. Pero como les conté, los militares no se llevan bien entre ellos. Así que en 2 meses lo sacaron. Y murió sospechosamente 4 meses después. Le siguió el general Aramburu y a él siguieron los demás militares. Eso hasta el 69 los militares consiguieron bajar la inflación en ese momento y consiguieron estabilizar el país y volcarlo un poco hacia el exterior y conseguir contratos y conseguir demás hierbas. Consiguieron la estabilidad en ese momento. Del 55 al 59, que son las elecciones de Frondizi. En 1959 llaman elecciones y gana un radical que se había escindido del Partido Radical, había creado otro partido que se llamaba Radical Intransigente, que en realidad era progresista, no era radical. Y era decente y tenía ideas muy buenas. Y una de las buenas ideas que tuvo fueron los contratos petroleros. Es decir, él quería que los Estados Unidos y todos los países que tuvieran ingenieros en petróleo los trajeran la tecnología a la Argentina, que según sus contratos iba a durar 10 años. Durante esos 10 años las petroleras se podían llevar el petróleo, pero una vez que terminaban los 10 años dejaban toda la tecnología y los ingenieros para la Argentina. En ese momento la Argentina produjo más petróleo que Kuwait. E inflación, 0. Pero como de costumbre, los argentinos no nos llevamos bien con nadie. Así que a alguien no le gustaron los contratos petroleros. Y dijo, esto es una barbaridad, nos van a venir a gobernar desde el norte, que nos creemos, que esto, que aquello. ¿Dónde fue Frondizi? A la isla Martín García preso. Siguió gobernando, terminó el periodo, el vicepresidente que se llamaba Guido. Y Guido llamó a elecciones y ganó un radical que se llamaba Ilía. El presidente más honesto, más honrado de la historia fue Arturo Illia. Era médico Arturo Illia. Arturo Illia llegó a la presidencia de la Argentina con un traje, un par de zapatos y una valija con una muda. Así entró a la Casa Rosada. Como era médico, tuvo la feliz idea de pensar que los medicamentos son para todos.
y que la medicina es para todos. Entonces ideó lo que es hoy la ANMAT, que es la Agencia Nacional de Medicamentos y Alimentos. Se llamaba de otra forma en ese momento, pero fue el germen de la ANMAT. Y quiso que los medicamentos fueran una cuestión social, que todos tenían que tener acceso a la medicación. Y aquí vinieron las farmacéuticas y le dijeron: no, señor presidente, no vamos a perder plata, usted no puede estar. Así que 1963 Ilia cae. Por aquella época yo me acuerdo, estaba en la casa de mi abuela. Mi abuela no sé por qué tenía una radio que sintonizaba algunas veces el colegio militar, la frecuencia del colegio militar. Y estábamos conversando con mi abuela y en eso escuchamos: hay revolución. Todos los cadetes acuartelados. ¿Qué decía mi abuela? Lo llamamos a mi papá, estábamos desesperadas y había revolución. Lo habían bajado el día y apareció otro presidente que se llamaba Onganía. Que decían que era muy decente, que iba a arreglar el país, como de costumbre. Ningún militar pudo arreglar el país. Sí, yo soy hija y mujer de militares, pero no creo que los militares se tienen que dedicar a otra cosa. Arreglar países me parece que no. No, así como pienso que los radicales no saben gobernar, los militares tampoco. Bueno, vino Onganía y otra vez gobiernos militares, desde el 63 en adelante. El pobre Ilia, con su único traje, su valijita y su único par de zapatos, se volvió a la provincia de Córdoba, donde él era oriundo, a atender pacientes gratis, y como no tenía plata, trabajaba en una farmacia y renunció a su pensión de presidente. Por eso les digo que Ilia fue el único presidente honesto de la historia. Ni Alfonsín fue tan honesto como Ilia. Impresionante. Bueno, seguimos con los gobiernos militares hasta que los militares empiezan a tener inflación porque otra vez no saben gobernar y ya no sabían qué hacer. Los militares tenían dos premisas en su mano, que era para salvarse, para ver si alguien los quería. Uno era traer a Perón y otra era la invasión a las Malvinas. Acá voy a hacer un alto. Perón se había ido en el 55, se fue primero a Paraguay, de Paraguay fue a Venezuela, ahí la conoció a Isabelita, su tercera mujer, y de ahí se vino a vivir a España, cobijado por Franco. El partido peronista fue proscripto. Nunca más hubo elecciones con el partido peronista presente. Los militares no podían llamar a elecciones porque Perón estaba proscripto, pero tenían que traerlo a Perón, porque era lo único que les quedaba, eso o invadir las Malvinas. Dijeron: mejor traemos a Perón. Entonces, ¿cómo lo traemos? Primero hay que desproscribirlo. No les quedaba bien a ellos desproscribir a Perón después de que lo habían bombardeado, quedaba feo. Entonces llaman a elecciones. Y cuando llaman a elecciones aparece un buen señor que se llamaba Cámpora, que era dentista, único presidente dentista de la Argentina. Le decían el sirviente o el mucamo de Perón, porque, bueno, era algo así como el presidente que tenemos ahora, pero en esa época era de Perón. Ahora es de Cristina, sí. Y bueno, y Cámpora se presenta a elecciones y gana, por supuesto, con un partido inventado, pero todo el mundo quería que viniera Perón porque el leitmotiv era Cámpora al gobierno, Perón al poder. Así que gana Cámpora, gobierna 44 días Cámpora. En esos 44 días lo que hizo fue abrir las cárceles,
con la excusa de que salieran los presos políticos, abrió las cárceles para todo el mundo. O sea que salieron los supuestos presos políticos y todos los delincuentes que había en las cárceles quedaban vacías. Eso es un arma del populismo, abrir las cárceles. Cuando se abren las cárceles, ellos tienen mano de obra barata, porque sacaron todos los delincuentes. Cámpora en el 73. Abren las cárceles y tienen mano de obra barata. Todos agradecidos. Es más, yo viajaba en un tren por aquella época, en esos asientos que van enfrentados, y adelante había un señor que se puso a conversar. Hay señores que les gusta conversar en los trenes, a mí no me gusta, pero el señor charlaba. Entonces me cuenta muy alegremente que estaba contentísimo con Cámpora porque estaba preso él y lo habían sacado. Y era un delincuente común, era un chorro, qué sé yo, le había robado. Pero Cámpora lo sacó y él estaba agradecidísimo a Cámpora. Un voto más, una mano de obra más. A ellos después se los lleva a hacer lo que quieren. Engrosan los sindicatos, que fue una de las cosas que también el populismo tiene, darle a los sindicatos y darle a los sindicatos y darle a los sindicatos, y todos los sindicatos, todos captados para el peronismo. Los sindicatos en Argentina son todos peronistas. Viene Cámpora, suelta a los presos y levanta la proscripción a Perón, con lo cual Perón puede volver a la Argentina. Hace su valijita en Puerta de Hierro con Isabelita y vuelve a la Argentina. Un día nefasto, en 1973, no me acuerdo exactamente la fecha, llega Perón a Ezeiza y habían hecho, Ezeiza es el aeropuerto, de ahí en la provincia de Buenos Aires, el aeropuerto internacional, y habían hecho un enorme escenario en un lugar de una autopista que se llama Puente 12. Ahí habían armado todo la parafernalia para llegar a Perón. Aquí hacemos un alto. Para que Perón llegue, y para llegar a Cámpora, hubo una organización que empezó a hacer fuerza desde el terrorismo, y eran los montoneros. Los montoneros fueron creados o aparecieron en 1969. No aparecen de la nada, no son una creación argentina. Los montoneros son una creación de todos los grupos terroristas extranjeros. Cercanos nuestros, Sendero Luminoso. Lejanos, en Irán, en Irak, en España. Cualquier movimiento terrorista apoyaba a la formación de montoneros y otro grupo que se llamaba ERP, que era Ejército Revolucionario del Pueblo. Y se estaban armando en el monte Tucumano. Tucumán es una provincia que está en el centro de la República y es una provincia con monte, boscosa, con montañas. Y ahí estaban armando su ejército. Los montoneros hicieron todo lo posible para que viniera Perón. Y se fueron el brazo político de izquierda para que Perón volviera. Porque los montoneros son de izquierda. A nosotros no nos gusta llamarnos de izquierda, nosotros los llamábamos comunistas. Pero, bueno, Perón viene ayudado por los montoneros. Llega Perón ese día nefasto a Ezeiza, y hay una manifestación de todos los peronistas que no estaban bregando para que viniera Perón, que llegan a ese Puente 12. Puente 12 es el medio, imagínense una autopista acá en medio del campo. Es decir, había millones de personas esperando a Perón para verlo. En el palco estaba todo el peronismo que era sindical, digamos peronismo puro, peronismo creado por Perón. Inclusive hay una foto famosa de que Perón bajando del avión con el jefe del sindicato de camioneros que se llamaba José Ignacio Rucci, lo llevaba con un paraguas, por eso cada uno que va con un paraguas le dice parece Rucci.
Esos eran peronistas de derecha, si a ustedes les gusta llamarlos así, porque Perón era de derecha, no era de izquierda. Y debajo del palco estaban los peronistas de izquierda, estaban los montoneros. Antes de que llegara Perón se empiezan a pelear. De arriba del palco y con ametralladoras le empiezan a tirar a los de abajo. Y empieza la masacre. Y hay una masacre que nunca se supo qué cantidad de gente murió. Nunca dieron el número. No se sabe. Pero eran cientos los que murieron en ese momento. Pero no pudo bajar e ir en Ezeiza, ir a Puente 12, lo bajaron en la base aérea de Morón. Y de ahí se fue a su casa porque era una masacre. No podía bajar. Terminado esta masacre espantosa, hay elecciones, es decir, Cámpora renuncia, asume el jefe de la Cámara de Diputados, porque renuncia a Cámpora y renuncia al vicepresidente, así que no había presidente de la Cámara de Senadores, y asume por unos días el presidente de la Cámara de Diputados. Llama a elecciones y la siguiente fórmula es Perón-Perón. Es Perón e Isabelita como vice. Genial. Todos contentos. Había llegado el Salvador de la Argentina. Pero los únicos que no estaban contentos eran los montoneros. Ellos no estaban contentos porque Perón parece que no los quería. Y hay un famoso discurso de Perón, a Perón le gustaba mucho la Casa Rosada. El balcón de la Casa Rosada le gustaba mucho. Y salía al balcón. Era muy bueno el balcón. Muy bueno. Hablaba horas sin papel, sin nada. Y salía al balcón y con las manos así, las famosas manos de Perón, que después se las robaron en la Recoleta, con las manos de Perón y hacía, compañeros, decía Perón. La Recoleta es el cementerio elegante de Buenos Aires. Eso quiere decir que cuando lo enterraron le cortaron las manos al cadáver de Perón. Porque se supone que Perón tenía cuentas de Suiza y las huellas digitales estaban en las manos. Entonces se supone que por eso le robaron las manos. Y la otra suposición es que porque las manos de Perón eran un símbolo. Pero luego se demuestra que tenía cuentas en Suiza. No sé si se demostró con eso, pero siempre se supo que tenía cuentas en Suiza. Nuestros presidentes siempre tienen cuentas en Suiza, en el Vaticano, en las Seychelles, en Panamá, donde busquen hay plata argentina, plata que nos sacaron a nosotros. Bueno, Perón sale al balcón. Esto lo sé de primera mano porque estaba mi marido ahí, que todavía era militar. Mi marido estaba en la terraza haciendo la custodia de la Casa Rosada junto con mi marido de Gendarmería, junto con Ejército. El ala izquierda de la Casa Rosada estaban los montoneros. Cuando Perón dice el discurso, lo dice en contra de los montoneros y dice que son unos imberbes sinvergüenzas. Con lo cual los montoneros hay un despliegue, empieza a la izquierda hacia la Casa Rosada, iban a tomar la Casa Rosada. Dan la orden desde abajo, yo no sé si fue Perón, fue desde abajo, que dispararan desde la terraza hacia los montoneros. La orden se la dan a un teniente de ejército. El teniente de ejército se la pasa a mi marido y mi marido le dice: dispara vos, porque yo contra civiles no voy a disparar. Con lo cual el ejército se echó atrás y nadie disparó, gracias a Dios. Y los montoneros se retiraron, porque vieron que arriba estaban armados. Ese fue el final de Perón y los montoneros. Ahí los montoneros, que todavía no estaban tan en la clandestinidad, porque eran los que habían traído a Perón, ahí ya directamente pasan a la clandestinidad. Perón viene con un asesor que se llamaba López Rega,
que era un personaje nefasto, cuasi mitológico, le gustaba la brujería. Era como Rasputín y Nicolás II un poco, ¿no? Sí, le gustaba la brujería y hacía, lo aconsejaba a Perón y a Isabelita con pases mágicos y no sé qué cosas, qué sé yo, no sé, esas cosas que hacen los políticos que uno nunca les entiende y que ellos creen que está bien. Este hombre era un cabo de la policía, es decir, uno de los lugares más bajos de la policía. Cuando Perón sube al poder, de cabo pasa a comisario general. De repente era el dueño de la policía. Los montoneros y el ERP empiezan con su política de armarse para voltear el gobierno, para voltear un gobierno democrático. Los montoneros y el ERP no empiezan para voltear a los militares, empiezan para voltear un gobierno democrático. Y ponían bombas, y secuestraban, y mataban. Era horrible, espantoso. Yo eso lo viví. Yo no le tenía miedo a los militares, le tenía miedo a los montoneros. Porque no se podía salir a la calle de pensar que te iban a matar. Mi hija, la que está sentadita ahí, era muy chiquita, iba al colegio, jardín de infantes. Cuando los chicos empiezan a salir a las excursiones con los maestros, yo no la pude mandar nunca. Jamás fue una excursión con el colegio, porque habían desarticulado una célula de montoneros que tenían nuestros nombres. Entonces éramos, sí, nos iban a matar, nos iban a encontrar por la calle y nos iban a matar. Entonces yo velaba por ella, que era la única hija que tenía en ese momento, después tuve dos más. Pero en ese momento era ella sola, así que no pude ir nunca con el colegio a ninguna excursión, mientras estuvieron los peronistas. Jamás. Bueno, era el reino del terror. Secuestraron muchos militares, uno de ellos se llamaba Coronel Larrabure, que no sé si habrán leído en el diario que hace unos pocos días el hijo se reunió con el Papa Francisco por la causa de la canonización del Coronel Larrabure. Lo van a hacer santo, porque estuvo preso por los montoneros durante un año en una cárcel del pueblo, de uno por uno, y lo único que hizo durante ese año fue escribir cartas pidiendo que perdonaran a todos, diciéndole a todo el mundo que no había que ir a la guerra. Disculpe. Así mataron a mucha gente. Mucha gente murió en manos de los montoneros. Muchos de los que ponían bombas en esa época hoy están en el gobierno. Hoy son grandes héroes. Yo los conozco a todos. Ahora son genios. Es decir, los que murieron en manos de los militares no fueron los grandes. Los que murieron en las manos de los militares fueron chicos como ustedes. Chicos idealistas que creían que estaban haciendo lo mejor para el país. Esos fueron los que murieron. De los grandes no murió ninguno. Estaban acá en España, se habían escapado. Habían venido acá, habían ido a Cuba, habían ido a México. Se rajaron todos y dejaron a los chicos. Y los chicos pagaron por ellos. Y los que tiraron en los vuelos de la muerte fueron chicos. A esos tiraron, porque a esos los agarraban. Pero los grandes no agarraron a ninguno. Es más, se dice que los grandes se pactaban con los militares, así que no tenían por qué agarrarlos. Ese es el engaño de todas las guerras espantosas que hemos visto y que son horribles de cualquier forma. Horribles de cualquier forma. ¿Dónde estábamos? Ya me olvidé de tanto. Con Perón y López Rega. Sí. Bueno, y López Rega, viendo que Perón por aquella época todavía estaba bien, hubo un copamiento
de los montoneros y el ERP en una guarnición militar que se llamaba Guarnición de Azul. Los montoneros y el ERP necesitaban armas, así que copaban regimientos. En este caso ganaron los montoneros y el ERP, mataron a muchos militares, desvalijaron el arsenal de ese regimiento, mataron al jefe del regimiento y a la mujer, y se llevaron preso a un coronel que se llama Ibarzábal, que estuvo preso durante 10 meses hasta que lo ejecutaron. También secuestraron a Aramburu, que fue otro presidente militar que había habido antes, también lo ejecutaron. Es decir, ellos tenían esa política. Entonces, Perón en ese momento dio un famoso discurso donde les prometió a los militares vengar a sus muertos. Es decir, totalmente en contra de Montoneros y de ERP. Por eso no se entiende ahora que les digan que los montoneros de ahora son peronistas. Es una cosa misteriosa. Un país es misterioso. No saben historia. Y cuando pasa todo esto, el famoso brujo López Rega se le ocurre inventar una organización que se llamaba AAA, que nosotros nos reímos porque AAA es ahora la Asociación de Anestesistas de Argentina, pero en aquel momento era la Alianza Anticomunista Argentina. Era un ejército paramilitar del Estado, no eran militares, era terrorismo de Estado. Eso sí era puramente terrorismo de Estado y fue en una época democrática, gobernaba Isabelita. Y la AAA se cargó a mucha gente. Creo que a 1000 personas mató la AAA. Los montoneros en todo su periplo hasta el 83 mataron 17.000 personas. Los montoneros. Nadie lo dice. Bueno, la AAA empieza a actuar en contra de los montoneros y de los comunistas, o los que ellos llamaban comunistas. A Isabelita se le empieza a ir de las manos el país, porque ¿Cuándo muere? ¿Cuándo muere Perón? Perón muere en el 2 de julio de 1974. Dicen que murió antes, pero lo tenían guardadito como a Chávez y lo hicieron morir ese día. Las cosas que pasan con los presidentes. A Isabelita se le empieza a ir de las manos el gobierno. No se puede estar en muchos frentes, es decir, peleando contra los montoneros, peleando contra el ERP, peleando contra los mismos de ella, y la economía, y no sé qué terrible dio, qué sé yo. La economía se fue al tacho. Se hundió la economía. Otra vez el pueblo pobre. De eso ahí yo ya era grande, de eso me acuerdo, de hacer colas en los almacenes para conseguir una mísera botella de aceite de soja o un pan negro horrible, no había huevo, no había azúcar, no había nada. Yo vivía en un barrio bastante acomodado, y se supone que debía haber cosas, no había. Hacíamos colas y colas y colas para conseguir algo. Y por supuesto, otra vez los militares dijeron, no, qué feo que está. ¿Qué es el decreto de aniquilación, Susana? Me olvidaba de eso. Con estas cosas, Isabelita y Luder, que era el presidente del Senado en ese momento, firman un decreto dirigido a los militares donde decían que debían llegar a la aniquilación total de los terroristas montoneros. Es decir, les ordena a los militares acabar con los montoneros. El gobierno democrático, entre comillas. Gobierno democrático, elegido por el pueblo, no era salido de un gobierno militar ni nada.
Eso lleva, y la economía espantosa, a que los políticos estaban dormidos. Estaban dormidos nuestros políticos, estaban, bueno, gobierno Isabelita, yo me puedo quedar en mi casa. Que se peleen entre ellos, yo vivo bien. Los políticos dormidos de repente vieron que todos sus afiliados o la gente que los apoyaba les empezaron a exigir: no podemos seguir viviendo así. Otra vez el gobierno de Perón, otra vez el desabastecimiento, otra vez la falta de trabajo, otra vez como en el 46 o como en el 52. Entonces todos los políticos, de todos los partidos que había, fueron a golpear la puerta de los militares. Golpearon y los militares dijeron: pero cómo no, acá estamos. Entonces llegaron a la Casa Rosada, le dijeron a Isabelita que no era más la presidenta, la subieron a un helicóptero y la llevaron a una hermosa quinta en Villa Langostura, en la cordillera, que es un paisaje paradisíaco. Durante Isabelita vegetó durante 5 años guardadita en Villa Langostura, mientras el país se recomponía, y ella vivía bárbaro. Después le dijeron: ahora puede irse a España, 5 años después. No pagó por lo que hizo. López Rega tampoco. López Rega vino a España también. Terminó muriendo en Argentina, pero también estuvo en España. Qué sé yo, esas cosas que tenemos los argentinos. Los militares empiezan a gobernar, es decir, toman un país con mucha inflación, no pueden bajarla, no pueden, jamás se puede bajar la inflación en Argentina. Es un mal endémico, es el COVID de la Argentina, la inflación. No se acaba nunca, nunca se acaba. Se parece que tiene otros, si se va cambiando, como el COVID, y se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande, y bueno, y a los militares se les hizo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Y el 1 de mayo de 1982, los militares enfrentan una manifestación popular, todo el mundo en contra, ya le rompían porque en Argentina se rompe Buenos Aires, no se crean que se rompen las provincias. ¿Cuándo empiezan los vuelos de la muerte y todas estas cosas? ¿Cuándo los militares empiezan realmente a aplicar el decreto de aniquilación y empiezan pues a detener a los estudiantes jóvenes, a los idealistas, a los que defendían los montoneros? ¿Cuándo empieza más o menos esa política tremenda que es la que nos del ha llevado? 76 en adelante. ¿A partir del 76 Sí, empieza a partir del esa 76. política? Sí. En el 78 fue cuando renuncia a mi marido, cuando ve que las cosas se le estaban yendo de las manos y que le iban a ordenar. Porque, es decir, Gendarmería estaba un poco, mi marido era de Gendarmería, estaba un poco al margen del accionar militar, porque Gendarmería es un ejército que protege fronteras, entonces siempre más o menos estuvo al margen del accionar de los militares. Pero cuando los militares se le empiezan a ir de las manos, empieza a incorporar a Gendarmería al terrorismo de Estado. Y en ese momento es cuando mi marido renuncia y se va, porque no podía avalar. Se quedó sin pensión. Se quedó sin nada porque no tenía los años para irse. Así que mi marido, que era oficial de Gendarmería, terminó manejando un taxi porque de algo había que vivir. Y por supuesto militar no lo tomaba en ningún lado. Así que para darnos de comer, yo trabajaba como médica ya, pero no alcanzaba, éramos 5 en casa y no alcanzaba. Pero bueno, yo nunca me quejé de la vida que tuve. Yo siempre tuve para mí lo que me merecí, lo que Dios me dio, y acá estoy, así que no fue tan malo. ¿Dónde estábamos? En la política de represión, bueno, viene la represión, la represión del terrorismo de Estado, y luego llega la terrorismo de manifestación Estado, popular y el 1 de mayo del 82. Claro, el 1 de mayo del 82 ya la gente no aguanta más, porque no aguanta las desapariciones, ya la gente sabía lo que pasaba, ya no era... ¿Cuántas personas más o menos desaparecieron en la dictadura?
Según dice el libro de Nunca Más, 8.639 o 89, 8.689. Más 8.000 y pico personas. 8.000 y pico de personas. Eso son las personas contabilizadas para Nunca Más. Los 30.000 son un invento. No hubo 30.000 desaparecidos. Es más, no solamente no hubo 30.000 desaparecidos, sino que tampoco pudo haber 130 nietos recuperados. Porque según las estadísticas de los Estados Unidos y de Inglaterra y de todos los ejércitos que tienen mujeres en el ejército, el 1% de las mujeres del ejército podría estar embarazadas. Si eso lo traspolamos a un ejército regular como era Montoneros y el ERP, el 1% de las mujeres podría estar embarazadas. Esos son 13.000 mujeres. Y no había 13.000 mujeres en Montoneros ni en el ERP. Eran hombres, había muy pocas mujeres. Sí hubo embarazadas que parieron en cautiverio, pero no tantas. Así que se supone que de los 130 nietos recuperados, muchos son mentiras. Bueno, en la película argentina 1985, uno de los testigos es una de estas mujeres embarazadas. Sí, las hubo. Que pare. Las hubo porque el ERP ponía, y los montoneros ponían a las mujeres embarazadas en primera fila para que fueran fuerza de choque las mujeres. Entonces a las primeras que se llevaban eran las mujeres. ¿La dictadura erradicó a los montoneros o no? No, los tenemos en el gobierno, personalmente. Pero el terrorismo montonero paró. El terrorismo montonero paró porque están en el gobierno, ya no necesitan actos de terror. ¿Cómo llega Alfonsín y cómo acaba la dictadura? Primero viene este famoso acto del 1 de mayo del 82, donde va todo el mundo en contra de los militares y Galtieri, desesperado, ya no ¿Son las sabe madres qué de hacer. mayo famosas o no? ¿Se refieren a esto? Las madres de mayo aparecen en el 77 o 78, que recorrían todos los jueves, se reunían en la Plaza de Mayo y hacían un recorrido, se ponían pañuelos blancos con el nombre Mayo del hijo es desaparecido. la independencia de España, ¿no? Es cuando Argentina accede a la independencia en mayo. Sí, en mayo, por eso la plaza es la Plaza de Mayo. El 25 de mayo de 1310 Argentina se rebela no contra España, se rebela contra el virrey, en realidad. No querían rebelarse contra España, sino rebelarse contra el virrey que debe ser una cosa endémica de Argentina, parece que el virrey robaba también. Entonces se lo querían sacar de encima y juran, el 25 de mayo del 76, de 1810 se jura fidelidad a Fernando VII. ¿La guerra de las Malvinas dónde se sitúa en todo esto? Después del 1 de mayo, de esa concentración espantosa de gente que rompe la Plaza de Mayo, siempre rompen la Plaza de Mayo. En Argentina todas las manifestaciones que se hacen en contra de un gobierno es para romper la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo sobrevive, no sé por qué, pero es lo que rompen en la Plaza de Mayo. Otra vez los militares tenían al pueblo en contra. Creo que tenían, no sé, de inflación era una cosa monstruosa, 1.000 y pico. Entonces Galtieri toma mano a lo único que le quedaba como hipótesis de conflicto, que era invadir las Malvinas. Así que después de esa monstruosa manifestación, sale al balcón, como todos los presidentes, que se encanta el balcón de la Plaza de Mayo, de la Casa Rosada, y dice que vamos a invadir las Malvinas. Grandes aplausos. Los mismos que estuvieron rompiendo la Plaza de Mayo van a apoyarlo, vamos a invadir las Malvinas, qué bueno que somos todos, qué lindo que son los O sea, militares. la invasión de las Malvinas es popular. Es popular, sí. Sí, es más, yo no sé si nos leían el diario de Irigoyen, se llama Diario de Irigoyen porque a ese presidente que echaron en 1930 le ponían un diario para él, sino las noticias eran escritas para él nada más, para que no se enterara lo que había afuera. Entonces siempre cuando se habla de noticias inventadas se llama el Diario de Irigoyen. Bueno, a los argentinos nos leían el Diario de Irigoyen, estamos ganando la guerra, qué valientes que somos, qué maravilla. La dictadura cae tras la derrota de las Malvinas. Sí.
Claro. Sí, Eso es lo que acarrea al final de la sí, el dictadura. final de la dictadura es la derrota de las Malvinas. 1983, ¿no? 1982, porque las Malvinas terminan en 1982. Es decir, duran 3 meses la guerra. Entonces ya no podían hacer nada, ya no tenían hipótesis de conflicto, ya Perón se les había muerto, Isabelita estaba en España, ya no sabían qué hacer, no tenían Malvinas, no tenían nada, llamemos a elecciones. Llaman a elecciones con los dos partidos grandes, que eran los radicales y los peronistas. Los peronistas iban con Luder a la cabeza. Si tuvieras que distinguir entre derecha e izquierda, ¿dónde se situarían los radicales y peronistas? Porque son los que se siguen enfrentando en Argentina actualmente en las elecciones, ¿no? Sí. Ahora mismo están los No, ahora es una cosa rara. Bueno. Nosotros somos raros. Es decir, digamos que en ese momento era la derecha y la izquierda. Si a ustedes les gusta decir los radicales a la izquierda, los peronistas a la derecha. No había... Eso es lo que yo no entiendo muy bien, porque ahora el gobierno actual en teoría es de izquierdas, pero es peronista. Y en este momento la derecha eran los peronistas y los radicales eran la izquierda. Los peronistas siempre fueron de derecha, y este gobierno que tenemos ahora no es peronista. Pero se reclama... Se reclama peronista, sí, se reclama peronista cuando le conviene. Cuando empezó Cristina no era peronista, es más, los mandó pero a los hoy sí se considera peronista. Y lo que le conviene. Ya, pero sí. Los peronistas no lo quieren. Formalmente, los peronistas. No. Pero se reclaman de Evita. Pero claro, porque es como ponerse una remera del Che. Es el imaginario. Es el imaginario Pero popular. Cristina se considera heredera de Evita. Sí, sí, yo me puedo. Sí. Ella lo ha dicho. Sí. Ella puede quererse heredera de Evita. Ella también dijo que era una gran arquitecta egipcia. Así que ella... Bueno, recibe a los líderes de Podemos de España, entonces ella se considera de izquierda, ¿no? Ella es de izquierda, Con ¿no? Iglesias, ha estado Irene Montero, con Cristina Kirchner en la Casa Rosada. Pero Lo digo por situarla en el espectro ideológico, que es muy difícil, pero... Cristina asumió... Pero, por ejemplo, ha aprobado el matrimonio homosexual en Argentina, que ha sido verdaderamente revolucionario en un país, bueno, que es, creo yo, no he estado en Argentina, pero creo que es bastante patriarcal. Es decir, que sí que tiene algunos gestos, digamos... No somos patriarcales, es mentira. La Argentina es un matriarcado. Sí, pero me refiero que la sociedad es más... Una cosa es que uno tenga un matriarcado en casa y otra cosa es que la sociedad pues sea una sociedad más machista. No, a los argentinos nunca les importaron los homosexuales. Pero yo quiero decir que no les ha importado nunca. No. Es que, por ejemplo, hay un escritor como Manuel Puig que es argentino y sufrió muchísimo por este tema. Entonces, sí que, por lo menos en Europa, la percepción que se ha tenido de esa legalización del matrimonio homosexual es verdaderamente revolucionaria. Fue revolucionario para Europa, pero no para nosotros. Nosotros, en realidad, nunca nos importó si la gente era homosexual o no. A la gente común, a nosotros, a mí, a la gente en la calle, a mí nunca me importó si mi vecino era homosexual o no. A nosotros respetamos mucho la vida privada de la gente. La gente tiene vida privada, en su vida privada puede hacer lo que se le dé la gana. Entonces vamos a ver, para resumir un poquito, a partir de la llegada de Alfonsín, el juicio de 1985 donde se condena a la mitad de la Junta, más o menos 2 de ellos a cadena perpetua, Videla, que era el jefe de Videla, muere apaleado en la cárcel, ¿no? Sí. Sórdido. Alfonsín enjuicia a las cúpulas militares, no Entonces, a los de abajo. Desde el 83 hasta ahora, Argentina, y eso yo creo que es una cosa que hay que destacar, ¿no? Ha vivido en democracia. Sí. Desde 1983 no ha habido ningún golpe de Estado militar en Argentina, seguimos en democracia. Creo que es un punto importante, un avance desde el punto de vista de la estabilidad política, estabilidad. Sí, bueno, digamos. Sí. Entonces, ¿cuál es del 83 a nuestros días, 93, 30 años, cuál es el juego político en Argentina? Que es lo que nos cuesta un poquito más visualizar desde aquí. De cómo llegamos a lo que sí, estamos yo no sé dónde se sitúa Cristina Kirchner, quitando por el tema del matrimonio homosexual, pero no sé económicamente cuál es su política. ¿Quiere la historia de Macri es otro partido. ¿Quiere la historia de los Kirchner? No, bueno,
No sé si lo vamos a meter. La Pero un hacemos poquito, cortita. ya que hemos visto ¿Por qué- esto, por qué ¿por qué pasa? Argentina, estando en democracia desde 1983, es un desastre? Somos un Eso es desastre un poco- porque somos argentinos. Bueno, pero hasta 1930 No, no erais un desastre, no, erais no. una de las primeras potencias Sí, del mundo. porque De no- hecho, los porque no nos italianos, podemos los sacar- españoles se marcharon, todo el mundo habla de la migración a Estados Unidos, etcétera, se fueron a Argentina. El libro este del mundo de Amicis Corazón cuenta a Marco y su madre, y etcétera, etcétera, y se van a Argentina. De hecho, perdonad, esta es una maldad mía, el argentino es un español hablado con acento italiano. Claro, sí. ¿Eh? Sí, es así. ¿Eh? Es así. Nosotros somos españoles, no hay vuelta que darle. Somos Bueno, españoles. entonces, ¿cómo explicas? Eh, Explícanos un poquito, si es posible, porque sí. no sé si es posible, En la época de Menem. No llegué todavía. Ah, bueno. aclarar un poquito cómo se ha llegado a esto. En la Argentina nunca murió el peronismo. Vale, ese es un poquito el tema. Vale. Nunca murió el ¿Cómo peronismo. evolucionó el peronismo desde el 83? El peronismo evoluciona con gobiernos que no son peronistas, enquistado dentro de los sindicatos, en general. ¿Perdón? Los sindicatos son peronistas, los sindicatos en Argentina son muy fuertes. Los sindicatos, y hay otra parte del submundo peronista, que son los barrabravas del fútbol. Los barrabravas, no sé si tienen acá, nosotros ¿Los tenemos barrabravas, son los hooligans. Ah, Los hooligans. Nosotros les llamamos barra barra brava son los hooligans. Eh, es más divertido barra brava que hooligan. Claro, son barra bravas. Es una institución el barra brava en Argentina, son delincuentes. Pero son ¿Como usados... Ultrasur aquí en España? No sé. Ultrasur son violentillos, no son delincuentes, pero en fin. Sí, estos son directamente delincuentes. Son usados, son la mano de obra de los gobiernos. Son la fuerza entonces, de... ¿el peronismo es obrero o no? El peronismo es obrero. Sí. 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 Peronismo es obrero. Es obrero y es de clase media. Digamos, clase media tirando para abajo. Clase media para abajo. ¿La alternativa peronista. al peronismo ahora mismo cuál es? La alternativa Los liberales. ahora son los liberales. Sí. Que es Macri. Es Macri, es Milei, es Bullrich. Y esos son partidarios de... Esos son partidarios sí, son liberales, mercado. de libre mercado. Es decir, ya lo hizo Macri cuando estuvo de presidente, se abrió al mundo, es decir, empezaron a venir inversiones, tuvimos de todo cuando estuvo Macri, pero tampoco supo ¿Y por manejar la qué economía. los liberales no han conseguido levantar la economía? No pueden porque tienen malos equipos de economía, algo pasa. Algo pasa, empieza bárbaro, 2 años bárbaro y los 2 años siguientes le va mal. Es como los radicales 2 años bárbaro, los 2 años siguientes le va mal. ¿Los radicales siguen ahí en el gobierno o no? No, ahora no. Ahora no. No, Solamente no. hay, o sea, la alternativa es o liberal, que es quizás el próximo presidente. ¿Cuándo son las elecciones? En el 23, en En octubre. el 23 y a lo mejor sale Milei. No sé si Milei, seguramente del PRO, que es la de Macri. Milei va a ser la segunda fuerza, seguramente, ¿Por qué? porque Cristina Kirchner... ¿De dónde ganó viene tercera. Cristina Kirchner? Cristina Kirchner aparece a la función pública, digamos. Ellos son de Santa Cruz, de la provincia más austral de la Argentina, la que está más al sur, la provincia que tiene más petróleo, tiene ganado, tiene petróleo, tiene mar, tiene lo que se les ocurra. O sea, una provincia rica. Es una provincia rica, con muy poca gente, creo que hay 0,5 personas por kilómetro, una cosa por el estilo, no hay nadie en Santa Cruz. ¿Menem dónde estaba? Perdona, para situarme un poquito. Menem viene después de Alfonsín. Vale. Los Kirchner aparecen en la escena política en el 74, 75, 76, con los militares aparecen los Kirchner. Los Kirchner eran amigos de los militares en aquella época en Santa Cruz. Muchas fotos con ellos, abrazados a Videla, a Macera, a Agosti. A todos los militares estaban abrazados. ¿Menem era radical o no? Menem no era peronista, Peronista. Vale. pero liberal.
Peronista liberal. Sí, era una cosa rara. Es para no para confundir al público, es decir, si no, no Bueno, tiene nos gracia. quedan como 10 minutitos, vamos a hacer. Bueno, los Kirchner eran pro militares cuando empiezan. Ellos se enriquecen comprando propiedades que la gente perdía por una famosa ley que hubo, que perdieron las hipotecas, y entonces ellos las compraban a precio vil. Y Era así Néstor, Néstor, sí. el marido de Cristina. Sí, 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 los dos trabajaban juntos. Y así se enriquecen en la época de los militares. Eran pro-militares. En la dictadura se enriquecen. Sí, se enriquecen en la dictadura, jamás hicieron un habeas corpus para buscar desaparecidos, jamás se ocuparon de los derechos humanos. Es más, le preguntaron a ella qué estaba haciendo en esa época y ella dijo que estaba haciendo plata porque la necesitaba para la política. ¿Y cuándo entraron en política? Y entran en la política después en el 2003. En el 2003. 2003, cuando cae, después de Alfonsín viene Menem. Con Menem, que es un gobierno peronista liberal, muy bueno el gobierno de Menem. El gobierno de Carlos Menem era muy bueno. Muy bueno, para mi gusto. Fue el 1 a 1 con Fue Caballo. La dolarización. Claro, él ¿El lo corralito organizó. quién es? El corralito es de al final Desde la Rúa. desde la Rúa, después de Ya. Menem, año 2000 y 2001. Me saltaron un año a otro, ¿no? Bueno, los Kirchner, ¿cuándo entran en política? Los Kirchner entran en la política en el 2003. Sí. Entre el 2001 y el 2003 hubo un desastre en Argentina que fue el gobierno de la Rúa, que vino después de Menem, que era un radical que, como has dicho, no saben gobernar, y llevó la inflación a, qué sé yo, 3.000 y pico por Y el ciento. famoso corralito. Y el famoso corralito. Es decir, ¿Sabes con lo que el Menem... corralito, para que lo entendáis, yo que era que no se podía sacar el dinero del banco. No, O sea, el dinero que tú tenías en el banco no lo podías sacar. no se podía, nosotros los que teníamos el sueldo lo cobrábamos en el banco, ni siquiera podíamos sacar el sueldo, podíamos sacar unas pocas monedas por mes y arreglarte como puedas. Eso fue el corralito de la Rúa, que lo hizo caer, por supuesto. Y lo hizo caer también una manifestación en la Plaza de Mayo, donde murió gente, donde se reprimió a la gente. Y después de la Rúa, ¿quién viene? Después de la Rúa vienen 5 presidentes ¿Cinco? En 11 días. Como ven, Está bien. es difícil conformarnos a los argentinos. Es un régimen súper estable, ¿no? 5 Cinco presidentes en 11 días. En 11 días, sí, 5 presidentes. Ninguno se quedaba. Veían el desastre que era y se iban. ¿Y quién es el primero que se queda? Y el primero que se queda es Duhalde, que era en ese momento gobernador de la provincia de Buenos Aires, y toma la presidencia porque ya nadie la quería. Era una papa caliente que quemaba y nadie la quería, y la agarra Duhalde. Y bueno, Duhalde hace una buena presidencia con un ministro que se llamaba Labaña. En ese momento hizo una buena presidencia durante 2 años, del 2001 al 2003. En el 2003 llama elecciones y él mismo dice que el mejor presidente que podemos tener es Kirchner. Duhalde es el que trae a Kirchner. Él trae a Kirchner, sí. ¿Y con qué etiqueta se presenta Kirchner? Como, Néstor. con el partido peronista. Ah, sí, Sí, sí. directamente. Directamente. Y bueno, el primer gobierno de Kirchner fue bueno. ¿Tú cuándo fue más o menos? 2000. Del 2003 al 2007. Fue el único gobierno que tuvo, uno solo. Ese no fue malo. ¿Cuándo se murió Néstor? En el 2011. Cristina ya estaba en el 2010, gobierno con su marido. No, ella era senadora en ese momento. Era senadora. Sí. Era senadora y curiosamente no era peronista, era liberal. Bueno, para confundir más. Bueno, Kirchner es un buen gobierno. Ese primer gobierno de Kirchner es bueno. Baja la inflación, empieza el empleo, Era más un gobierno conservador, tirando a liberal, que un gobierno peronista el de Kirchner en ese momento. Termina Kirchner y ellos tienen la idea de la superposición, es decir, terminaba él el gobierno,
Se presentaba ella, ganaba ella, terminaba ella, se presentaba él, ganaba él, Son como terminaba él. Putin y Medvedev. Sí, iban a Iban es más, le decían el matrimonio presidencial, porque gobernaban juntos. Y Cristina se hace presidenta. Entonces Cristina en el 2008 ganó la presidencia. Pero Cristina no es Kirchner. Cristina no está bien de la cabeza. Y es un desastre. Es un desastre. Es un desastre. Cristina es abiertamente de izquierda. Cristina pacta con Chávez y con todos los gobiernos de izquierda de la región. O sea, es chavista. Es chavista, es todo lo cubana. Cubana, le gusta Fidel Castro, le gusta todo lo de izquierda. Vale. O sea, digamos que está en el movimiento bolivariano. Claro, pero es una populista de izquierda. Esta sí que es de izquierda. Vale. Pero gana las elecciones con un leitmotiv de antiaborto, anti-gays, ¿Cómo antiaborto? Y sí. No puede ser bolivariana y ser antiaborto. Y era antiaborto en ese momento. Ahora no, ahora es pro aborto. ¿Y cuánto dura Kirchner de primera? Cristina, Kirchner termina su mandato. 6 años. No, 4, porque en el 94 hubo Menem, cuando está en el gobierno, hace una reforma constitucional. O sea, se va en el 2012. Y ella se va en el 2012. Y viene Macri. No, en el 2012 viene Macri, pero hace 2 periodos ella. Ya hace 2 periodos. Claro, ella hace 2 periodos. Entonces está hasta el 2016. 2008 al 2012 y 2012 al 2016. Vale. Y luego viene Macri. Y viene Macri. Está hasta el 2020 y ahora ha vuelto ella. No, ella no. No, ella pone el testimonio. Nadie le iba a votar a ella porque siguen sin quererla. Sabía que no ganaba una elección contra Macri. Entonces lo pone a Fernández. Y Fernández... ¿Cómo se llama Fernández? Alberto. Alberto Fernández. Alberto es el presidente actual. Es el presidente actual, que es el cámpora de Cristina. De acuerdo. Es decir, es el títere de Cristina. Es decir, él no gobierna Cristina. Alberto Fernández es verdad que aparece un poco. No, Alberto Fernández. Fernández era el opositor número 1 de Cristina. ¿De Cristina. Ah, sí. Sí, durante 8 años se la pasó diciendo que Cristina era esquizofrénica, que Cristina se robó el país. Pues Cristina que lista y lo ganó para ella, ¿no? Entonces, claro, que Cristina hizo matar a Nisman, que Cristina hizo matar a que Cristina no merece. Bueno, a ver, para terminar, Susana, ¿cuál es para ti la solución para que Argentina, un país tan rico y con tantas posibilidades, salga del agujero para siempre? Que desaparezca el partido peronista. Cuando desaparezca el populismo puede ser que podamos crecer. No importa que sean de izquierda o de derecha. Nosotros en Argentina no nos importa mucho la izquierda y la derecha. No se habla de izquierda y de derecha en Argentina. En Argentina se habla más de corruptos y no corruptos, de decentes e indecentes, de ladrones y honestos. Es decir, no importa el partido que sean. ¿Cristina tiene una gran fortuna o cómo? Cristina se robó el país. No sé cuántos PBI se robó, había un cálculo de cuántos PBI se había robado. Tiene una causa en este momento que va a ser condenada. Esa es otra, sí. Sí, va a ser condenada por una causa. Y el atentado famoso que... ¿El atentado que un señor con una pistola a un metro y se le encasquilla la pistola. Yo les cuento mi... Eso se hace. Yo les cuento mi impresión del atentado. Si es cierto o no es cierto, no sé. Pero les cuento que yo lo estaba viendo por televisión. Yo estaba viendo la llegada de ella a su casa en Recoleta, porque por supuesto lo nacional y popular que es ella, y que ama a los pobres, pero vive en Recoleta, que es el barrio más caro, y usa relojes de Rolex y carteras de Louis Vuitton y todo eso. Llegaba a su casa lleno de gente, porque se juntaban para verla, para esto, para aquello, qué sé yo, y yo lo vi en directo. Vi una mano con un revólver, pero también vi que del revólver salía agua. Yo lo vi en directo. Después decían que no, que eso es cuando se dispara, aunque no salga la bala, sale gas. No sé, yo de armas no sé un corno, pero eso nunca lo había oído. Pero yo vi agüita que salía del... Y después del atentado siguió... Después de eso, que le disparan en la cabeza, ella se agacha, levanta un libro que se había caído, sigue saludando,
custodios la siguen acompañando, y ahí empiezan los gritos que le habían querido matar. Sí, si uno ve las fotos, hay un revólver que le apunta a la cabeza. Pero lo que yo lo vi, no sé, no sé qué era. No sé qué era. La bala nunca salió, disparo nunca se oyó. ¿Y eso ha contribuido a aumentar su popularidad? No, eso ha contribuido a bajar su popularidad. Está en el 12% de... El proceso es por corrupción. Es por corrupción, sí. Es una causa, se llama causa vialidad. ¿Y la van a condenar o no? La van a condenar. Probablemente entre 7 y 16 años tiene de condena. No va a ir presa, porque en Argentina, hasta que no decide la Corte Suprema, no, que es la ¿El última Poder Judicial en instancia, Argentina es independiente? Sí, es independiente. ¿Sí? Sí. Ah. Sí, es bastante independiente. Se dice que el Poder Judicial, es más, este Poder Judicial que la está juzgando, son todos jueces nombrados por ella. Nombró todos ella los jueces. Así que, si no fuera independiente, no la estarían juzgando. Dicen que en esta causa, a la casa de ella todos los días llegaban bolsos con 3 millones de dólares. Todos los días. De las coimas, de esos contratos de vialidad que se los daba a un testaferro, volvían, bueno, es una cosa media truculenta. Si queréis hacer algún tipo de pregunta después de esta descripción, yo creo que bastante exhaustiva de la situación argentina, y bueno, yo me quedo con la idea de que a pesar de todo, desde el 83 hay una democracia, no hay una involución. No, yo quiero que crean, si no creen en mi país es un espanto. ¿Hay una democracia de verdad? ¿Las elecciones Sí, son de verdad? Las elecciones son de verdad. Bueno. Es decir, salvo por la delincuencia común, la Argentina es muy linda, si la quieren ir a visitar. Y vivimos en paz, no vivimos en guerra constante, ni nada. Es decir, trabajamos por poca plata, eso sí, no nos llenamos de plata, porque es difícil trabajar en Argentina, por la parte de la inflación, y que nos cuesta la comida, y nos cuesta conseguir trabajo, y todas esas cosas, pero es muy linda la Argentina, se puede disfrutar. Y la Argentina no es Buenos Aires, que es lo que por ahí se vende al mundo. La Argentina es el resto de la Argentina, las provincias, que la gente es muy linda, la gente de las provincias no tiene que ver con Buenos Aires, es linda gente. Buenos Aires es una ciudad espléndida. Buenos Aires es una ciudad europea. Porteña. Sí, es una ciudad europea, y los porteños somos diferentes. Pero la gente de las provincias es muy linda, es muy amable, es muy agradable, es muy cariñosa la gente de las provincias. Y son los que mantienen el país, porque si no fuera por ellos no tendríamos país. Bueno, ¿queréis hacer alguna pregunta? Me ha sorprendido mucho la valoración que has hecho de Carlos Menem, porque yo tenía la idea que era una especie de Donald Trump antes de Donald Trump. Entonces, bueno, pues me ha sorprendido mucho esa valoración que has hecho. ¿En qué sentido ha sido un buen presidente? ¿Cuáles han sido las acciones que ha hecho? Lo digo porque yo tenía esa idea, ¿no? Que era como una especie de Donald Trump antes de Donald Trump, un excéntrico, un tipo rarísimo. ¿Por qué no nos hablas un poquito más de cómo, por qué consideras que el gobierno de Carlos Menem era bueno? Es decir, yo no soy peronista, sin embargo a Menem lo voté las 2 veces que fue presidente. Menem hizo... Sí. Menem fue un buen gobierno, hizo un buen gobierno Menem. Quizá el primero mejor que el segundo, como siempre pasa. Durante el gobierno de Menem nosotros accedimos a lo que no habíamos podido acceder nunca, que era la casa propia, y después compramos 2 casas más, así que debe haber sido bueno para los de clase media, como era yo. Menem enfrentó la hiperinflación de Alfonsín poniendo el dólar 1 a 1, es decir, la paridad del dólar. Es decir, un peso valía $1. Y entregó el gobierno con inflación cero. Se lo entregó a De la Rúa con inflación cero. Lo que hizo mal Menem fue una excesiva privatización. Es decir, en el afán de privatizar todo, privatizó todo. Y lo peor que hizo Menem privatizando fue que
acabó con los ferrocarriles. Nosotros teníamos una red ferroviaria grande, linda, que cubría toda la República, y de repente se acabó. Y se acabó porque él había pactado con un sindicato poderoso, que es el sindicato de los camioneros. Entonces los camioneros se hicieron cargo de todo el transporte, de todo lo que se te ocurra que había en Argentina. Eso pasó un poco en Estados Unidos también, con la construcción de las Interstates. Estados Unidos tenía una red de ferrocarril estupenda, y con Eisenhower, 1950 y tantos, la industria automovilística, Detroit, más los sindicatos de transporte, etcétera, dieron una gran presión y se construyeron estas grandes autopistas que se llaman las Interstates, donde se puede ir un poquito más deprisa, y se hundió el sistema de ferrocarriles, que ahora es una de las grandes cosas que tiene Estados Unidos, el recuperar la infraestructura de los ferrocarriles. Un poquito la historia se repite. Sí, nosotros teníamos unos ferrocarriles muy buenos, que eran los que nos habían dejado a los ingleses. Perón estatizó los ferrocarriles. Los ferrocarriles hasta la época de Perón eran ingleses. Eran ingleses y manejados por ingleses, o sea que andaban bárbaros. Perón los estatizó, siguieron andando, no tan bien, pero teníamos toda la red de ferrocarriles en toda la República. Y lo que hizo Menem mal fue acabar con esa red, y con eso se murieron pueblos. Muchos pueblos que habían crecido a la vera de los ferrocarriles desaparecieron. Que ahora que estamos en España en un momento un poquito parecido, ¿no? En Madrid, con la crisis de la sanidad, con la desaparición de la asistencia primaria, pero que es una cosa general en toda España, ¿no? Estamos con unos recortes probablemente impuestos por la Unión Europea un poco, ¿no? De famosa reforma de la Constitución española, de que, en fin, el déficit presupuestario y todas estas cosas, ¿no? Entonces eso yo creo que es otro tema interesante. ¿Se ha vuelto a desprivatizar algo desde Menem? Sí, ahora es todo estatal. ¿Es todo estatal ahora? Sí, ahora. O sea, se ha pasado de... Es decir, ahora tenemos todo al revés, es decir, los Kirchner volvieron todo para atrás. Ahora que decís de la salud, si me dejas voy a comentar algo de la salud en mi país. En mi país la salud es gratuita, igual que las universidades. Por supuesto que hay privado y hay universidades privadas, pero el gran cúmulo de la Argentina son universidades gratuitas y salud gratuita. El problema con la salud y con la educación para los gobiernos es que ni la salud ni la educación son redituables en el corto plazo. Son inversiones a largo plazo. Y nuestros gobiernos quieren la plata hoy, no la quieren mañana. Entonces se empieza a desinvertir en salud y a desinvertir en educación. O sea, en la educación pública. Pública. La privada sigue siendo buena. Con lo cual, a la educación privada ha migrado casi toda la Argentina. En la educación pública queda muy poco y muy malo, porque los Kirchner tienen una característica que es una característica peronista, que es adoctrinar en los colegios. Y a los padres no nos gusta que adoctrinen a los hijos. Entonces, la privada no adoctrina. La privada es mayormente católica. No, porque no son, ahora llegamos a un momento que no son ni curas ni monjas, son colegios privados de orientación católica, digamos, o orientación cristiana. No se le pide a nadie que sea católico o cristiano para entrar, ¿eh? Acabamos de ingresar a mi nieta en un colegio que es el mejor de Mar del Plata, que se llama Holy Trinity, es privado, de orientación católica, pero no se pide nada. Antes, para entrar a un colegio católico había que estar vacunado, iba a decir, hay que estar bautizado con la comunión. Ahora no piden nada. No piden nada. La orientación es católica, pero no son colegios católicos. Pero la orientación sí. Los privados tienen una orientación católica o cristiana o protestante, según sean ingleses o españoles, según el país de donde venga la orientación.
¿Alguna preguntita más? Sí, la sanidad que se te ha quedado. Ay, la sanidad, la sanidad no ha mejorado. Es decir, en la ciudad de Buenos Aires hay 33 hospitales públicos. 33, son un montón. Yo trabajé en uno de esos hospitales públicos 40 años, con una medicina de excelencia, pero a pulmón de los médicos, no a pulmón de los directores de hospitales, ni de los gobiernos, ni de los secretarios de salud pública, a pulmón de los médicos. Los médicos en Argentina, salvo yo, son muy buenos médicos, muy buenos médicos. La medicina en los hospitales públicos es la mejor medicina que se puede encontrar. Lo que no se encuentra son camas. Por ahí no hay con qué dar buena medicina si no hay lugar. Entonces ningún gobierno, inclusive el de Macri, nunca se ocuparon de la salud, porque la salud no reditúa al corto plazo. No da plata enseguida. La salud en el corto plazo saca plata. La salud es una inversión a 10 años, a 20, a 30, hay gente sana que trabaje. Mientras no pasa eso, no les interesa. Por eso salud y educación son dos cosas pendientes que hay en el país. ¿Alguna preguntita? Bueno, solamente decirte que en eso no sois nada raros los argentinos. Porque eso es lo más corriente que ocurre en todos los países como este y como muchos más. La educación y la sanidad se dejan de lado porque aquí solo se quieren réditos rápidos, sí. Y eso es lo que se vende y eso es el populismo. Eso es el populismo, sí, es una pena. Y no hablamos de la justicia, que es tremendo, vamos. En España por lo menos hay un colapso absolutamente del aparato judicial. Hace falta multiplicar los jueces por 5 o por 6, pero vamos, yo creo que no hay ningún gobierno que le interese una justicia independiente. Entonces, pues quizás el freno de la justicia viene de que los jueces a veces pues quedan sentencias que no nos vienen bien. Pero lo de la justicia en España es... Bueno, sí, la justicia también un colapso, o sea, por falta de, sí. de medios. Sí, sí. No les dan, se caen, en la Argentina se han caído pisos donde estaban apiladas causas, tantas en papel que se desplomaban los pisos por no poder atender las causas, porque no hay gente. Una vez en un juzgado con un lanzamiento de un desahucio, etcétera, y me recibió la jueza en la plaza de Castilla y me dijo, quiero que venga usted a verme, señor. Dice, yo puedo más o menos resolver con mucho trabajo, 250 casos al año. Tengo 1500. Es imposible. Tengo 1500 y no, que siguen formando. El otro día un alumno mío sacó la judicatura, parece que son 130 jueces al año, siguen saliendo. O sea, claro, es lo que dices, en las próximas elecciones, si yo voy a invertir en justicia, que se va a ver dentro de 10 años, no me sale rentable, no me van a elegir. Entonces, lo que tengo que hacer es gastarme todo el dinero y aflorar el déficit después de las elecciones. Es un tema que, como bien ha dicho Jorge, no es solamente español, sí, por eso, no solamente argentino, es universal, es tremendo. Sí, yo creo que la solución es que que el Estado tiene que ser chiquitito y el mercado o lo privado tiene que ser grande y autorregularse. No, el Estado no puede ser grande, no puede mantener. En el Estado tenemos tanta gente que es imposible. En manos del Estado, ¿no? Sí, por supuesto. Salud, educación y seguridad tienen que ser del Estado. Es decir, tiene que darlo el Estado. No quiere decir que no haya privado. No, porque los privados pagan impuestos. Entonces, si tenés más privados, va a pagar más impuestos ese Estado chiquitito que lo va a poder volcar. Pero si el Estado es cada vez más grande, los impuestos son para mantener el Estado. Nada más. Nosotros mantenemos el Estado. No se puede mantener un Estado hipertrofiado. Eso es la teoría de Margaret Thatcher. Ya estamos viendo cómo está la Gran Bretaña. Y a lo mejor porque se robaban los privados, qué sé yo, pero si el Estado grande, tampoco nosotros lo probamos el Estado grande, Es que el Estado pequeño deja de ser un Estado de bienestar. Es
tener un equilibrio. Si nada más que si el Estado es muy chiquitito no puede repartir. Si pagamos menos impuestos, cada vez habrá menos impuestos. No, yo no hablo de pagar menos impuestos. Yo no hablo de pagar menos impuestos. Es que el Estado, cuando el Estado va desapareciendo, lo que hace es que pagas menos impuestos. No, yo no hablo de pagar menos Y impuestos. esa es la teoría de Thatcher y de Reagan, así ves ahí. Sí, yo no soy economista, no hablo de pagar menos impuestos, pero veo que el Estado hipertrofiado No, pero es nuestro verdad, es por ejemplo, lo que acabas de decir, en Estados Unidos, las universidades en 1981, que es cuando entra Reagan en la presidencia, eran caras, pero asequibles. Hoy son absolutamente prohibitivas y eso no ha redundado en un mejor nivel de las universidades americanas, de verdad. En Gran Bretaña del Brexit, la sanidad está tirada por los suelos porque Margaret Thatcher y todos los que la han ido sucediendo, la han ido deshaciendo. Pero si el Estado cada vez es más pequeño, habrá menos beneficios para la gente que se tiene. Claro, debíamos... Para reorganizar y para darle a los demás lo que saca de los impuestos. Si cada vez hay menos impuestos y hay menos Estado, habrá menos. Claro, pero yo no hablo de menos impuestos, yo hablo de menos hipertrofia de gente en el Estado. Esa es la teoría de la señorita que tenemos que seguir. Sí, pero no, yo hablo de menos gente en el El Estado. equilibrio entre que los impuestos no frenen la actividad económica, pero por otra parte que sean suficientes para cubrir los mínimos del estado del bienestar, que es un gran invento desde 1942. Claro. Yo creo que la Unión Europea, dentro de que es una unión de mercado, ha reaccionado bien con el COVID y yo creo que somos la zona del mundo donde mejor se ha controlado la epidemia. Lentamente ha sido una cosa, ha tardado en reaccionar, que si las vacunas había que reconocerlas, que si tal y cual, pero la vacunación ha sido gratis y yo creo que bastante eficaz. Es un sistema, Europa yo creo que desde el punto de vista de la protección social, y por eso Inglaterra lo está pasando mal, porque la Unión Europea, a pesar de que es un mercado, yo creo que es donde los países que la forman todavía siguen respetando el estado del bienestar en carácter general. Sí, nosotros quisimos copiarlo con el Mercosur, pero no es mi caso. Bueno, ¿alguna intervención más? Sí. Porque sí, pero iba en contra de los católicos y tal, le agogieron en España cuando había un gobierno ultracatólico. No sé, no te entiendo. Que si Perón quemaba iglesias y perseguía a los curas, ¿por qué fue acogido en España después? Porque había beneficiado a Franco. Era muy amigo de Franco. Era amigo de Franco. O sea, Franco, el que en 1946, cuando España se queda aislada, se van todos los embajadores, después de la guerra, se pasa hambre, es la época de la autarquía, etcétera. Los únicos que ayudan a Franco, el único que ayuda a Franco es Perón. Yo no sabía que había estado con Mussolini, Perón, y que había estado con Franco, y que se había convertido en corporativista y todas estas cosas. Eso lo has enseñado tú y he empezado a entender muchas cosas. Pero bueno, pues era una relación personal con Franco. Sí, eran amigos. Muy amigos. Eran amigos. Y entre amigos se cuidan. Ya, como era ultracatólico, digo lo mismo, ¿no? Se perdona todo. Hay una miniserie española de la visita de Evita a España de hace algunos años, que no la vi, pero está esa miniserie. Sí, sí. Vino a España Evita. Vino a España, sí. O sea, que Evita lo que era una líder con carisma Evita era mucho innegablemente. era ¿no? más carismática que Perón. Sí. Evita cuando Evita muere, Perón pierde la mitad de su aceptación, digamos. Ella era la que arrastraba a la gente. A ella la quería la gente. Por eso la ópera esta famosa, Evita, ¿no? Por eso la ópera. Sigue siendo un nombre bastante referencial. Y va a seguir siendo como, es decir, por más que uno sepa cómo fue o cómo dejó de ser, Es un referente es simbólico. un referente simbólico y los símbolos es muy difícil pelear contra símbolos muertos. Están vivos uno le puede pelear, pero muertos ya es un poco difícil. Es pelear contra el Che, yo le puedo contar toda la vida del Che y bueno, ¿y cómo peleo contra un símbolo? Somos constructores de mitos. Claro, Pero la foto- el argentino, la gente. Pero la foto de Korda es la foto de Korda, del Che Guevara. Y eso es un símbolo, Claro. vamos, se vaya donde se vaya. Claro. O sea que... Y el Y luego entramos en el... Pero bueno, sí, el Che Guevara en Argentina no hizo nada. la revolución ideal, etcétera, etcétera. Y una foto, qué poderosa es, la Sí. famosa foto de Korda del Che, ¿no? Sí. Estaban todos los pósteres en el 69, etcétera. Y siguen estando. Mira, ahí hay una preguntita. ¿Sí?
Vale, pues vale, muchísimas gracias. Bueno, les Gracias agradezco por mucho asistir por escuchar. y